Y bueno, ¿qué tal? Ahora vamos a platicar brevemente de la historia de la medicina china, cómo ha sido su desarrollo, cómo es que ha llegado a ser lo que ahora es. Y bueno, vamos a empezar. Podemos decir que la medicina china actual, cuando se le agrega el tradicional, se debe a la voluntad de modernizar del gobierno comunista en los años 50. Lo que pasa es que antes de los años 50, la medicina china había venido en decadencia, había empezado a florecer la medicina occidental, a ganar popularidad y estaba en franca caída la medicina china, era menospreciada por el mismo gobierno, pero en estos años China venía de una situación de una guerra civil muy cruenta y había mucha pobreza. Y entonces el gobierno comunista optó por recuperar la medicina china porque estaba al alcance de todos, no así la medicina occidental. Entonces le antepusieron la palabra tradicional, entonces se convirtió a partir de entonces en medicina tradicional china para poderla hacer accesible a todo el pueblo chino. Muy bien. Los primeros testimonios que tenemos de las prácticas curativas de los chinos, antes de esto, de que fuera la medicina tradicional china, son desde la dinastía Shang, de los siglos 16 a 9 antes de Cristo. O sea que imagínense qué montón de años. Y esto se dio en la provincia que ahora se llama de Henan. De esa época se conservan huesos y huesos de animales y conchas de tortuga con inscripciones oraculares en las que aparecen mencionadas distintas dolencias que sufrían los miembros de la familia real. ¿Sí? ¿Cómo los usaban? O sea, ok, están estos vestigios, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo los usaban? Conste que estamos hablando antes de la medicina china formal como la conocemos. Los usaban de manera muy sencilla. Un chamán escribía en ellos preguntas dirigidas a la divinidad, y ya fuera sobre la enfermedad que afligía al gobernante o sobre cualquier aspecto del futuro que le inquietara al gobernante. Las piezas las ponían al fuego, estas conchas de tortuga con la pregunta inscrita, y el fuego las agrietaba, y al agrietarse la concha o el hueso emitía un sonido producido por el fuego, ¿no? Un crujido, como que se empezaba a tronar el hueso o la concha con la lumbre. Y la misión del chamán era interpretar ese sonido, porque en ese sonido venía la respuesta a la dolencia del noble que él lo estaba consultando, ¿sí? Así era como funcionaba, y estos son los vestigios que se han conservado hasta ahora. Otra cosa que pasaba es que culpaban de las enfermedades a las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? El viento, el frío, la humedad, la sequedad, el calor, ¿sí? Y a estas energías de la naturaleza se les consideraba fenómenos físicos que podían ser también causantes de las enfermedades. Y de hecho en el lenguaje de la medicina china se les llama las energías perversas, ¿sí? Tiene un nombre muy sugestivo, que eran perversas porque enfermaban a la gente, ¿ok? Pero era como lo manejaban, le echaban la culpa a la fuerza de la naturaleza, cambios climáticos, etcétera, que muchas veces se le atribuían estos cambios a los espíritus, ¿sí? Entonces, por eso, de ahí la enfermedad, ¿ok? Ahora bien, me gusta mucho. Aquí vamos a empezar a comentar de
libros que tienen palpada la historia de la medicina china, y no nada más la historia, sino que todos unos manuales de procedimientos, como es el Huang Di Neijing, que es el libro del emperador amarillo, ¿sí? Y para la opinión general, este es el libro a partir del cual se conoce la medicina china como hasta ahora la conocemos. Esto pasa hacia el siglo II o primero antes de Cristo, y coincide con la compilación de una serie de procedimientos que se juntaron en este libro que comentábamos, el Huang Di. ¿Sí? De hecho, Huang Di era uno de los 3 Augustos. Hubo 3 Augustos que fueron emperadores, pero en la época de Augusto Huang Di fue cuando se hizo esta compilación, y de hecho pues se le dio su nombre al libro, y él era el emperador amarillo, ¿sí? Entonces, según la tradición, reinó a mediados del 3er milenio antes de nuestra era, desde la dinastía Han hasta el pasado siglo. Los historiadores chinos no dudaron en considerar a Huang Di como el auténtico padre de la civilización china. ¿Por qué? Porque dejó muchas cosas a la posteridad, como la astronomía, el tejido de la seda, ¿sí? Y bueno, este Huang Di Neijing se le considera el clásico de la medicina interna del emperador amarillo. ¿Okay? El Neijing, ¿sí? Es el tratado más antiguo, el tratado médico que se conserva, y su influencia sobre toda la medicina china posterior iba a ser enorme. Claro, si era el primero, tenía que tener mucha influencia sobre los que vinieran después. En él se tratan la mayoría de los aspectos de la anatomía, fisiología y la terapéutica, que se entremezclan con conocimientos de astronomía, biológicos, filosóficos, y lo convierte en una síntesis de la ciencia y de la sabiduría de la China antigua, el Huang Di Neijing. Este libro se divide en 2. Por un lado está el Zuen, que es tiene la parte teórica, ¿sí? Escrita a modo de diálogos entre el emperador amarillo y algunos de sus consejeros, que principalmente era Chibo, que era el protagonista de estas charlas. O sea, el emperador preguntaba y Chibo respondía, y así se plasmó gran parte del marco teórico de la medicina china en este gran libro. El otro libro en el que se dividió es el Lingshu, y aquí profundiza en la práctica terapéutica. Señala ya aquí cuáles son los meridianos, los circuitos por los que circula la energía, indica dónde se sitúan los puntos de acupuntura, y da indicaciones sobre cómo servirse de las agujas o de la moxibustión para incidir en la enfermedad. ¿Sí? Es excelente. O sea, el Zuen, parte teórica, el Lingshu, la parte práctica, digamos, que el manual de uso. ¿Okay? El Jijing es otro de los libros. Le llamaban el libro de los cambios, y era el libro de los cambios porque se basaba prácticamente en observar el cielo para prever el cambio, observar a la humanidad para entender el mundo, y con estos 2 sencillos principios, el Jijing, el libro de los cambios, puede resumir lo que ha sido la práctica de la medicina china desde el siglo XVIII a.C. La tradición china parte de esta idea de que todo cuanto forma parte de la naturaleza se rige por unas leyes comunes, las leyes de la naturaleza,
y en cuanto componente de esta naturaleza, el ser humano no se escapa de lo mismo. El ser humano es parte de la naturaleza y la tradición china observa los cambios de la naturaleza y de ahí los cambios en el hombre. Así, para nuestra medicina, el hombre es un microcosmos dentro de un macrocosmos y los fenómenos que suceden en la naturaleza tendrán igualmente lugar en el interior del cuerpo humano. Fíjense qué interesante aquí. Esto ya se asemeja mucho a la teoría holográfica, ¿sí? Que el todo está en la parte y la parte forma parte del todo. Entonces, lo que le pasaba a la naturaleza por necesidad le tenía que pasar al hombre. Pero esto fue estudiado muchísimos años después y es parte incluso de teorías de la física cuántica hoy en día, y sin embargo ya manejaban algunos conceptos similares desde la antigüedad. ¿Sí? Algunos conceptos básicos. ¿Qué nos deja esto de la medicina china? Bueno, la medicina china incluye varias disciplinas terapéuticas, entre ellas la acupuntura, la moxibución, el masaje, la fitoterapia, el qigong y la dietoterapia energética. O sea, es bastante vasta, no es únicamente acupuntura, es una serie de disciplinas que forman parte de la medicina china. Ahora bien, históricamente el chamanismo y las prácticas rituales han tenido también mucha importancia en la disciplina. Es como comentábamos al principio, pues preguntaban al chamán y el chamán ponía la pregunta en los huesos, en la concha de tortuga, las ponía al fuego y el crujido que hacía al quemarse era la respuesta que le daba la naturaleza al chamán, y a partir de ahí ya determinaba el tratamiento para la persona enferma. También, claro, los más antiguos testimonios escritos de terapias que poseemos se remontan al segundo milenio antes de Cristo. En esa época se atribuía el origen de la enfermedad a la acción de espíritus y fuerzas malignas sobrenaturales. ¿Qué más? Pues conservamos agujas primitivas en piedra y metal desde 7000 a.C. Estas agujas se usaban principalmente para sangrar, para drenar y para hacer los masajes. Pero fíjense, ya 7000 años antes de Cristo. ¿Okay? La tradición china atribuye los orígenes de la medicina a los llamados tres Augustos: Fuji, Shenong y Huangdi. ¿Sí? Lo que comentábamos del libro de Huangdi, que fue el tercer Augusto que se quedó con el nombre en el libro, ¿no? Shenong y Huangdi inspiraron respectivamente el título del Shemong Bencao Jing y el Huangdi Neijing, que son los dos libros clásicos que más han influido en la medicina china. ¿Sí? Hay una historia que podríamos decir hasta divertida de Shenong, ¿sí? Porque lo ponen incluso como si fuera una fábula, y dice así: dice la leyenda que en una ocasión Shenong comió por error unas setas venenosas. Estas le causaron un dolor de estómago tan violento que se desmayó. Al cabo de un rato volvió en sí y descubrió que había caído en medio de unas plantas aromáticas y de hojas puntiagudas. Shenong aspiró su olor y sintió cómo su malestar se calmaba. Así que decidió arrancar las raíces y comérselas. Tras eso, evacuó y se recobró al instante, por completo. Esa planta era el jengibre, o Shenjigong, que recibe su nombre en honor al protagonista de esta anécdota. Hoy en día es tradición en la cocina asiática acompañar el marisco con jengibre, pues se considera que el jengibre tiene la virtud de combatir los posibles efectos tóxicos de ingerir ese tipo de alimentos. Simpática
Yo no sé hasta dónde sea fábula, hasta dónde fue realidad, bueno, pero quedó para la historia lo de Shennong y el jengibre, y también para la historia que efectivamente Shennong fue el segundo de los Augustos y que fue un gran médico chino. Había también otro gran médico que se llamaba Hua Tuo, y aquí vamos a ver las aportaciones que empezaban a dejar estos grandes médicos de la antigüedad. Él era el más famoso médico de la época, en el año 145 a 208, ya después de Cristo. Era acupuntor y era también cirujano. Y entre sus habilidades era capaz de servirse de las agujas como un método para anestesiar a sus pacientes. ¿Sí? Aquí, qué interesante. En esos años, antes de que cualquier medicina griega, europea o de cualquier lado soñara siquiera con la anestesia, ya Hua Tuo usaba las agujas para lograr anestesia y curar a sus pacientes. Postuló que el terapeuta debe sentir la llegada de la energía, el Tai Chi, al punturar, y defendió la importancia de elegir pocos puntos y de combinar puntos de distintos meridianos. Esto de que el terapeuta debe sentir la llegada del Tai Chi es que cuando insertamos la aguja tenemos que localizar el punto exacto donde se toca una terminación nerviosa, y entonces se siente como un toque eléctrico o como un calambre o incluso como un entumecimiento, y esa es la señal de que ya encontramos el punto exacto, que encontramos el Tai Chi. ¿Sí? Es muy importante. Preguntaban algunos si tiene que ver con sistema nervioso. Pues sí tiene que ver con sistema nervioso, pero ya lo manejaban desde entonces, ¿sí? Y lo que sucede es que al tocar este punto manda la señal hasta el cerebro, y luego nuestro cerebro ya produce lo que el cuerpo necesita para su sanación. ¿Ok? También él fue el descubridor de los puntos Shu de la espalda. Estos puntos Shu de la espalda es una serie de 17 pares de puntos que van situados a lo largo y al lado de la columna vertebral, muy cerca del borde inferior de la apófisis espinosa, y son muy empleados hoy en día tanto en la acupuntura como en el masaje tuina. ¿Sí? Incluso hay ciertos métodos de diagnóstico tocando estos puntos de la columna vertebral, y donde se percibe un punto sensible, un punto doloroso, puede corresponder al órgano que representa ese punto Shu. Esos puntos Shu, que bueno, la palabra Shu significa transporte, tienen un apellido, son, digamos, Shu de pulmón, Shu de pericardio, Shu de corazón, etc. Y cuando ponemos la aguja en este punto que se describe aquí, se atiende directamente al órgano que representa. ¿Sí? Entonces, de ahí lo interesante. ¿Y desde cuándo? ¿Desde qué años este médico Hua Tuo ya estaba manejando estos puntos Shu? Entonces, un gran médico que hizo aportaciones fabulosas a la medicina china. Hubo otro médico que mandó a hacer lo que se le llama el hombre de bronce. Esto porque posteriormente la medicina china se empezó a normar, a regular. ¿Sí? Durante la dinastía Song inventaron el Tongren, o el hombre de bronce, y era un maniquí hueco de bronce fabricado tamaño natural, con el propósito de servir como modelo en los exámenes de los aspirantes a médico acupuntor. ¿Sí? Lo que hacían es que en este maniquí de bronce con hoyitos estaban señalados todos los puntos de acupuntura,
y en cada uno de ellos se había perforado un diminuto agujero que se tapaba con cera negra. Antes del examen, el maniquí se llenaba de agua y se revestía de seda para ocultar los puntos. Y a continuación se pedía al alumno que clavara la aguja en distintos puntos de acupuntura. Si el alumno acertaba, la aguja atravesaba la cera y al retirarla, el agua brotaba del agujero. Y eso quería decir que había puesto el punto con toda precisión. El primer hombre de bronce fue mandado a construir en 1027 por orden imperial, siguiendo las indicaciones del médico Wang Weiji. El propio Wang se inspiraría en el maniquí para escribir el Tratado del Hombre de Bronce, que constituye el más antiguo atlas de puntos de la medicina china que aún conservamos. ¿Okay? Fue el precursor de los atlas. Maravilloso. ¿Sí? Hubo en China principalmente 4 escuelas terapéuticas entre los siglos XII y XVII, ¿sí? Y estas escuelas se disputaron la permanencia en el campo de la teoría de la medicina. Su trabajo iba a aportar nuevos elementos de diagnóstico y tratamiento que hoy son de gran utilidad para el terapeuta de medicina china. Estas 4 escuelas son conocidas como la Escuela de la Tierra, la Escuela del Fuego, la Escuela de la Terapia de Purgación y la Escuela de Tonificación del Yin. Ahora bien, la Escuela de la Tierra consideraba que toda enfermedad era producto de un ataque al vaso y al estómago, órganos que, como vamos a ver, corresponden al elemento tierra, uno de los llamados 5 elementos. Por ello, preconizaban tratar esos órganos para prevenir cualquier problema de salud. ¿Okay? Otra escuela era la Escuela del Fuego y consideraba que todas las energías tienden a transformarse en fuego una vez dentro del organismo, es decir, causan fiebre, hacen subir la temperatura del organismo y por eso decían que había fuego, porque subía la temperatura. Otra escuela era la terapia de purgación y ponía énfasis en las energías externas como origen de la enfermedad. El tratamiento, por lo tanto, debería centrarse en expulsar esa energía invasora, fuera estimulando la sudoración o la purgación del paciente. ¿Sí? En pocas palabras, si algo te metiste que te hizo daño, pues hay que sacarlo. ¿Sí? Y la cuarta escuela era la escuela de la tonificación del yin. Esta consideraba que hay que tonificar siempre la parte yin del organismo, pues tiende a debilitarse cuando nos enfermamos. Y como parte yin, bueno, lo más representativo pues serían los órganos, ¿no? Ya que en medicina china consideramos yin los órganos y yang las vísceras y siempre están acoplados uno con otro, ¿sí? Pero entonces, según esta escuela, se deberían de tonificar los órganos porque finalmente era lo que se debilitaba. ¿Okay? Algunos conceptos básicos ya de despedida, ¿sí? Las escuelas antes de nuestra era dejaron una medicina basada en la relación entre hombre y leyes naturales. Otro, el Huangdi Neijing es el gran clásico de la medicina china. Se divide en 2 partes, el Zhuang, que es la parte teórica y descriptiva, donde se explican los secretos de la salud y la longevidad, y el Ling Shu, que se centra en la práctica terapéutica. Otro, en la época Han vivió el médico Hua Tuo. En acupuntura aportó la importancia del Tai Chi y de elegir pocos puntos de varios meridianos, y descubrió el Hua Tuo Yao Yi, que es lo que mencionamos anteriormente como los puntos Shu de la espalda. Él creó el juego de los 5 animales. Esto de los 5 animales, si les suena conocido, es efectivamente el Qigong. Son ejercicios específicos de Qigong con fines terapéuticos. Por otro lado, los de la dinastía Han compilan el Tratado de las Enfermedades Causadas por el Frío,
donde está el diagnóstico por los 6 meridianos. Otra técnica, la técnica de los 6 meridianos, que también veremos más adelante. En el siglo III después de Cristo se publica el ABC de la acupuntura y la moxibustión, que estandariza el número de puntos de acupuntura. En el siglo III después de Cristo, por fin se estandarizan los puntos de acupuntura. Claro que han aumentado y ha habido incluso puntos extraordinarios fuera de meridianos, etcétera, pero será motivo de otra plática. Bajo la dinastía de los Tang, en el siglo 7 a 10, el Estado regula la enseñanza de la medicina china e instituye un sistema oficial de exámenes. De aquí lo que veíamos del hombre de bronce. Después, en la dinastía Sun, el doctor Sun Si Mlao fue el mayor médico de la era Tang y estuvo influido por el taoísmo, el budismo, el confucianismo, y descubrió los puntos diablo y los puntos Ashi e instauró los 4 elementos de diagnóstico. Fíjense aquí qué importante, siempre se colocaban puntos en los meridianos para un uso muy específico de algún padecimiento, y sin embargo él instituyó los puntos Ashi, que no es otra cosa que es allí donde te duele, Ashi, allí, ¿ok? Ahí donde te duele, ahí pones una aguja, y por el simple hecho de poner una aguja estás logrando un efecto analgésico, un efecto relajante y un efecto desinflamante. Entonces eso se le debe a Sun Si Mlao, ¿okay? Posteriormente, bajo la dinastía de los Song, en los siglos 10 a 13, se autorizan las disecciones y las autopsias. Se crea una farmacia estatal y se empieza a aplicar la teoría de los elementos en fitoterapia. Por este tiempo, con la imprenta se estimula la publicación de nuevas versiones de los grandes clásicos. Posteriormente, en la dinastía de los Ming, publican 2 obras que son el Gran Compendio de la Acupuntura y la Moxibustión y el Compendio de Materia Médica. ¿Okay? Tras la dinastía de los Ming, la medicina china entra en declive a la vez que la medicina occidental va ganando prestigio, ¿sí? Es lo que comentábamos, que se iba perdiendo, y en el siglo XX el gobierno comunista sistematizó la tradición curativa china como medicina tradicional china que procuró adoptar los estándares de la ciencia occidental, ¿sí? Aquí el chiste fue que para revivir la medicina china le pusieron la palabra tradicional y teóricamente le quitaron todo lo espiritual y todo lo difícilmente comprobable. ¿Okay? Al último, nada más para entender esto de los tiempos, dejo un cuadro con la cronología de la historia de China con cada una de las dinastías, nada más para mayor comprensión de lo que estamos platicando, y ya en realidad pues no merece mayor comentario y queda únicamente como consulta. Pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima y adiós.